va a ocurrir en las instituciones, en las empresas, en la sociedad, en los colegios. Mucho más protegido, vamos a cuidar a los nuestros, lo hacen. Los microempresarios no pueden llevar el sustento a su casa. Enfrentarnos con este tipo de pacientes. Nos ha agarrado prácticamente en curva y por ahí se nos ocurre alguna solución. Hola mi gente, ¿cómo están? Amigos emprendedores, trabajadores. Un gusto nuevamente estar con ustedes. Espero que les esté yendo súper bien. Hoy les traje a un personaje bastante capísimo, de quien estoy seguro que vamos a sacar lecciones bastante valiosas. Hoy está conmigo José Kun Pope, a quien conozco de hace muchos años atrás. José Kun es licenciado en Relaciones Internacionales, diplomático profesional, es abogado, tiene maestrías en Comercio Internacional y en Educación Superior, y además tiene varios diplomados en diferentes áreas también. José Kun actualmente es CEO de Kun Consulting Group, es docente universitario también, ha sido gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, lugar donde ahí yo tuve la suerte de conocerlo. Ha sido también gerente de la Cámara de Exportadores y gerente de otras grandes empresas nacionales en el ámbito financiero, exportador y publicitario. Estimado José, te doy muchas gracias por aceptar mi invitación y por darnos la oportunidad de conocerte y aprender de ti un poquito, José. Con mucho gusto, Ramiro. Yo siempre he dicho, no sé dónde escuché esto, que el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte. Así es, así es. Gracias, José. José, Faltaba más. me doy cuenta que has pasado mucho tiempo de tu vida en aulas, ya sea como estudiante y como docente. ¿Qué es lo que te ha motivado a ser una persona bastante académica? Básicamente el estudio, el autoaprendizaje. Y la docencia me ha obligado a seguir actualizándome, porque si alguien se dedica a la docencia, no puede dejar de aprender. Y ahora más que nunca que los cambios son tan acelerados, ¿sí? Y además, a ver, esto es otro pensamiento que escuché por ahí. Dice, todos en la vida tenemos tres etapas. Una para aprender, otra para ganar y otra para devolver. ¿Sí? Y la docencia, la facilitación andragógica, como que es lo que más me gusta, la enseñanza a adultos en empresas y demás, pues reúne las tres cosas. Aprendes, ganas y devuelves. Entonces, me parece que además es una actividad que me va a poder durar hasta que me den las fuerzas. Qué bueno, qué bueno. Y seguramente mucha gente que tiene la suerte de ser alumno o alumna tuya debe estar muy feliz, muy contento de tenerte a ti como docente. ¿Cómo eres como docente, José? ¿Eres exigente, comprensivo, disruptivo? ¿Cómo le haces? ¿Sabes qué? Quiero ser muy honesto, me cuesta deshacerme de las costumbres típicas de docente, ¿sí? De las clases magistrales, deshacerme de todo eso. Ahora, lo que la gente necesita es entrenarse en el autoaprendizaje, ¿sí? Definitivamente. En las universidades, en otros países, en Canadá, en algunos países europeos, lo que les enseñan en primer semestre, en primer año, cuando llegan a quinto año, cuarto año, ya es obsoleto. Las cosas están cambiando muchísimo. Hay universidades en Canadá donde el primer día de clases, por ejemplo, es medicina. No hay teoría. Muy bien, señores, les presento a los alumnos, ¿no? El primer día de clases. Al señor Juan Rodríguez, él tiene 140/90 de presión arterial, tiene 39 de fiebre y las pupilas dilatadas. Los espero el próximo lunes con sus diagnósticos. Hasta luego. ¡Oh! Primer día de clases. O sea, Directo a la piscina. Internet, averiguar para qué Claro. funciona esto, el otro. O sea, de entrada, ¿sí? Claro. La educación ha cambiado muy poco en los últimos 150 años, mientras que otras cosas han cambiado muchísimo, ¿sí? Claro.
Es lo único que se ha rezagado. Entonces, hay que cambiar, necesitamos cambiar, ser mucho más dinámicos en esto. Y ahora, el reto para un docente universitario es, bueno, a mí, por ejemplo, en una universidad, en pregrado o en posgrado, no me pagan por enseñar, me pagan por hacer que los estudiantes aprendan. ¿Sí? Entonces, es muy especial enseñar algo que no lo puedas encontrar en Google. ¿Sí? Ese es el desafío. Y aprovechar Google, aprovechar estos medios, inclusive electrónicos. Mira, en este momento tengo estudiantes en la Católica y estamos en un proyecto que va a durar 5 semanas con una profesora en la Católica de Lima, de Perú, y sus alumnos y los míos van a trabajar en 7 grupos autoadministrados para elaborar, tú que estás en el tema del marketing digital, una campaña digital para una fundación, para una organización sin fines de lucro, para conseguir donantes. O sea, van a trabajar simultáneamente, grupos mixtos, 4 de mis alumnos y 4 de sus alumnos, perdón, estudiantes. La palabra alumno me cuesta. Esas son es que alumno, sin luz, sin luz. O sea, el docente es el iluminado que va a enseñar a la gente. No, tenemos que cambiar esa mentalidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, más bien que afortunado, ¿no? Que tú hayas entendido y estés empezando a aplicar precisamente esas nuevas corrientes, ¿no? José, ¿cómo fuiste de estudiante universitario, destacado, regular? O mejor no hablamos del tema, José. No. De alumno de colegio sí ha sido fatal. Cuando terminé 5º año de secundaria, casi me aplazo en trigonometría. A ver, ya te voy a poner, estudié en Lima, la secundaria, te voy a poner 11, es hasta 20. O sea, no sé cómo irás a la universidad. Mira, creo que hasta el día de hoy no he usado la trigonometría, pero sí, a mis 21 años ya era profesional. Wow. Ya, otra cosa es universidad. Claro. Cuando aprendes cosas que realmente te gustan y te van a servir, ¿no? Claro. Hay un fenómeno bien interesante que me imagino tú también has observado, José. Se dice que en Bolivia tenemos alrededor de 60 universidades entre públicas y privadas, de manera que el acceso a la universidad parece ser que es más accesible que hace 2 décadas atrás. Se dice también que aproximadamente el 27% de personas que entran a la universidad logran alcanzar el nivel de estudios superiores. Sin embargo, todo este panorama, ¿en qué nos beneficia como país? Pareciera que somos un país como bastante ilustrado, bastante, ¿cómo se llama? Culto, ¿verdad? ¿Cuáles son los aspectos positivos de ese panorama, José? ¿Cómo lo ves? La educación, bueno, Mao Zedong decía, si quieres un negocio inmediato, siembra hortalizas. Claro. A mediano plazo, planta árboles. Un negocio a largo plazo, educa al pueblo. Lamentablemente, la educación tendría que ser nuestra prioridad. Los bachilleres que salen del colegio, por Dios, nuestros profesores, y a mi madre la profesora normalista, ¿sí? Profesores que enseñan en español, pero no saben hablar español. Hablan mal, patean la Castemayo, ¿sí? Por decirte algo. Claro. Y las universidades, hay universidades y universidades. Así es. Hay universidades que pagan a sus docentes 25 bolivianos la hora. Los gringos tienen un dicho que es, you pay peanuts, you have monkeys. Si pagas con manís, tienes monos, pues. Claro. La calidad de los docentes. Hay docentes que terminan la universidad y fueron ayudantes de un docente, y luego les dan la misma cátedra y sin haber tocado la profesión misma como particulares o como funcionarios, como ejecutivos o empleados en alguna organización, vuelven a enseñar la teoría que les enseñaron. Y como te digo, eso está cambiando. A ver, para que tengas una idea, leí un artículo en el año 1949, si mal no recuerdo, hubo un Congreso Mundial de Físicos
Y una de sus conclusiones, 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, una de sus conclusiones fue que el conocimiento de la humanidad se duplica cada 150 años. Hace menos de 5 años ha habido otro congreso, ¿sí?, en Budapest, de físicos. Y entre sus conclusiones decían que antes del 2030 el conocimiento de la humanidad se va a duplicar cada 3 días. Wow. O sea, estamos en una vorágine de desarrollo que no podemos darnos el lujo de sacar profesionales mediocres, de enseñarles a que aprendan por su cuenta, ¿sí?, que asuman el desafío del desarrollo de nuestro país. Y todo el mundo, a ver, todo el mundo quiere ser licenciado, doctor o ingeniero, ¿sí? ¿Y cuántas instituciones técnicas tenemos en el país? Pedro Domingo Murillo, Infocal, y no sé, debe haber otra, me imagino. Todo el mundo quiere ser abogado, médico. Estamos podridos de tanto abogado, ingeniero, médico. Pero, por ejemplo, a ver, nuestro país es uno de los pocos en América Latina que tiene una gran cantidad de bosques. El 25% de nuestros bosques, que es la mitad de nuestro territorio prácticamente, el 25% tiene un manejo sostenido del bosque. Europa, para aceptar las importaciones de manufacturas de madera de cualquier parte del mundo, te exige un certificado que esa madera proviene de un bosque con manejo sostenido. Sin embargo, ¿cuántos ingenieros forestales tenemos en Bolivia? Deben ser contados, si es que los tenemos. Han habido 2 promociones de una maestría que sacó la EMI, gracias a un ex estudiante mío, que se fue y las trajo de Alemania, donde hizo una especialidad. Pero no hay más. Los ingenieros petroleros egresan y se van a trabajar a otro país porque no les pagan aquí lo que les pagan en otras partes, ¿no? Y tenemos gente muy corajuda, ¿eh? Yo he dado algunos cursos en algunas empresas mineras y como supervisores de mina, de interior mina, ¿sí?, 2 mujeres de 30, en ese porcentaje, 2 mujeres de 30 supervisoras de mina, ingenieros mineros. Hay gente con mucho coraje, con mucha entrega, pero hay que cambiar la estructura, dedicarle más presupuesto, más pienso, y cambiar un poco los conceptos que tenemos, los hábitos, ¿sí? Gente que, pues, un técnico en instalaciones eléctricas industriales, por decir, profesiones de ese tipo necesitamos, pero una gran variedad. Claro. Es increíble, ¿no? Lo que tú dices, que lo que aprendemos hoy día posiblemente en una semana ya sea obsoleto, ¿no es cierto? Por muchas circunstancias que están pasando. El tema de la tecnología, el avance de la tecnología es transversal a todas las áreas y ha tenido un comportamiento bastante acelerado, ¿verdad? Conociendo esos aspectos, José, tú que tienes una visión de largo plazo, ¿qué carreras necesitaría más bien nuestro país de aquí a unos 10 años, a 15 años, José? ¿Cuál es tu visión? No te puedo dar una receta, no la tengo. Claro. ¿Sí? Claro. Se pueden muchas carreras. Sin embargo, hay algunos aspectos que sí es necesario. Por ejemplo, hay una corriente a nivel internacional desde hace unos 10 años que está desarrollando el agile, la agilidad del cambio. ¿Sí? Nuestras empresas, nuestras organizaciones necesitan dedicarse a innovar. Los emprendedores necesitan ese concepto de innovación. Nuestra estructura industrial, nuestra estructura empresarial es muy rígida por una serie de razones, fundamentalmente barreras de salida,
Hay barreras de ingreso también a los sectores industriales. Antes eran 32 trámites para abrir una empresa, ahora son 16. Siguen siendo muchos. Y hay herramientas como una ventanilla única donde estén todas las instituciones que necesitas para abrir una empresa. Aquí no tienes que peregrinar, allá saca tu NIT, ve allá a sacar tu licencia de funcionamiento, anda a un notario, tu escritura de constitución, de ahí a funda empresa, de ahí a... Pucha, en un solo lugar todos. Y para cerrar una empresa también, peor problema, porque en nuestro país, si no se dice, se piensa que se presume la culpabilidad. O sea, es más difícil cerrar una empresa que abrirla, ¿no? Aquí deberíamos poder cerrar y abrir empresas con mucha más facilidad, ¿no? Así es, así es, así es. Y las empresas necesitan innovar. La velocidad del cambio es cada vez más acelerado. Peter Drucker, que en paz descanse, decía, no podemos seguir vendiendo lo que producimos. Tenemos que producir lo que se vende. Nuestro mercado todavía está lento para el cambio, pero el cambio nos está pisando. ¿Tú te acuerdas cuando Casa Cablin tenía la representación de Kodak? ¿Sí? Y un tremendo problema porque Kodak Chile abrió una tienda en la zona franca de Iquique, en Sofi, y de ahí traían cualquier cantidad de contrabando de películas. ¿Te acuerdas? Sí, Había claro. películas, Fuji, Agfa, ¿qué más? Kodak, obviamente, y los kioscos de dulces. Correcto. Los de Kodak no se dieron cuenta, dijeron, celulares con cámaras. Idiotas, ¿quién va a comprar una cámara fotográfica en un celular? Mira, tardaron 2 años. Se quedó sin negocio. Sí. Se quedó sin negocio. Claro. Las empresas que no se dedican a la innovación no van a poder subsistir en pocos años, ¿sí? Para el emprendedurismo. Entonces, esta idea de el agile, la política ágil, se creó con la idea de los proyectos informáticos, ¿sí? En vez de que hacer un software en 1 año, en 8 meses, lo haces en 2 semanas, rápidamente lo hagas, no esperar hasta el final para entregarlo, sino ir cambiando, modificando, pero esa metodología ágil para la innovación se está aplicando en todas las áreas de las empresas y es necesario hacer eso, porque si no, para mejorar nuestros servicios, no solo pensando en el cliente como nuestro principal centro, foco de atención, sino en la sociedad también, ¿no? Entonces, trabajar, por ejemplo, con los clientes, herramientas como el Customer Journey, para detectar cuáles son los momentos de sufrimiento del cliente con un servicio, con un producto. Tengo un hijo que está en una institución que tienen este tipo de movimiento interno. Y me dice, papá, a ver, esos seminarios, esos cursos que das de servicio al cliente, ¿para qué? Ya no. ¿De qué te sirve? Dime tú. Si le dices a un cliente, lo saluda, señor, buenas tardes, ¿cómo le va? Adelante, bienvenido, pase por favor, ¿en qué lo podemos atender? ¿De qué te sirve eso si he estado sentado 45 minutos esperando? Entonces, ese es un momento de sufrimiento y hay que encontrar esos momentos e ir cambiando productos, servicios, ir mejorando eso, pero a pasos aceleradísimos. Entonces, sea cual sea la profesión que elijas, lo importante es un cambio mental, aceptar el cambio y vivir con él.
Sí, no, definitivamente, concuerdo plenamente contigo. Tenemos que, creo, ser bastante disruptivos, ¿no? Y cuando hablas de empresas, es decir, que las empresas tienen que hacer ese cambio, en todo caso nos estamos refiriendo a los líderes de las empresas, ¿no es cierto? A las personas que están en puestos gerenciales, en esas áreas donde realmente les compete, ¿verdad? Y eso es bien importante. Y a propósito, estimado José, tú has tenido la oportunidad profesionalmente de trabajar para importantes organizaciones y en altos cargos. ¿Cuáles crees que fueron tus virtudes, tus fortalezas que te han permitido acceder a esos cargos? Qué pregunta difícil. Cuando tenía 11 años, mi padre me dijo, José, así no estés seguro de algo, demuestra seguridad. ¿Sí? Yo creo que eso es una virtud y te acostumbras a eso, te acostumbras a ser seguro y meterle con todo. ¿Sí? Meterle con todo, pensando en lo que realmente vale la pena. Mira, a ver, yo trabajé un año con Marcos Iberclay en Ametex, por ejemplo, estaba a cargo de todo el mercado latinoamericano. Marco, no pongas todos los huevos en una canasta, ¿sí? El 90% de tu mercado es el mercado norteamericano, pero tú estás exportando allá libre de impuestos, libre de aranceles. No es un tratado, es una ley norteamericana. Y cualquier rato los americanos pueden derogar esa ley, pueden abrogar esa ley y chao, te quedaste sin mercado. Estoy hablando de la TPDA, ¿sí? No, pero eso que... Tal cual, ¿sí? Entonces, pensar un poco más allá. Cuando estaba en la Cámara de Comercio, uno de los proyectos que sacamos adelante, bueno, uno de ellos fue Fundempresa, que espero que siga administrada la fe del Estado en materia de registro de empresas y sociedades por acciones en manos del sector privado, porque se ha garantizado la eficiencia durante todos estos años. Yo me llevé a un funcionario público a Bogotá para que vean cómo funciona ese registro en manos de la Cámara de Comercio de Bogotá. Ah, eso quiero para Bolivia. Ah, ok. O sea, no era de oídas. Antes el registro en el Senarec te demoraba 6 meses, la tarifa eran 120 pesos, pero a la larga te salía costando más, bastante más. Entonces, eso después, no sé si recuerdas, la jornada continua de trabajo. Así es, así Somos es. uno de los pocos países que trabajamos en horario discontinuo. Ujú. La herencia española, yo creo, somos a lagartear a mediodía. Y sí, a mí también me gusta hacer siesta, pero si lo ves desde el punto de vista económico, como país, como empresa, como organizaciones, se pierde mucho dinero. Claro, claro. Y ese horario No. continuo se ha vuelto un poco norma, digamos, ahora por el tema de la pandemia. Y sí, bueno, ahora la gente trabaja más Claro. en casa. Entonces, yo creo que los trabajos en que he estado es siempre una visión más a largo plazo, Ujú. buscar el core business, la razón de ser del negocio y ver que esto sea más duradero en el tiempo. Claro. Y cuando uno es ejecutivo, cuando uno trabaja, tienes un enemigo terrible, lo urgente. Decía mi amigo Hans Elsner, que en paz descanse, con el que compartimos 7 años el directorio del Norca. Ujú. ¿Qué es? Lo urgente es enemigo de lo importante, Mm. ¿sí? Y lo perfecto es enemigo de lo bueno. A veces por buscar la perfección también te atoras, te estancas. Demoramos bastante, ¿no? Ujú. Perdemos cuánto tiempo en cosas urgentes que no son importantes. Claro, así es. Perdemos el enfoque, José, ¿no? Yo creo que Ok. por ahí va la cosa. Querido José, tres capacidades o virtudes que todo gerente debe tener de organizaciones top. ¿Cuáles serían? Mm. Primero, liderar con el ejemplo. Número 1. ¿Sí? Liderar con el ejemplo.
Y para mí, quizás una palabra que explique de la mejor forma el liderazgo, un sinónimo podría ser inspiración. ¿Sí? Liderar con el ejemplo, número uno. Pensar en la gente. No, las empresas no son únicamente organigramas y estructuras financieras. Están hechas por personas. ¿Sí? Están hechas por personas y además, dentro de eso, pensar en la gente, no solo la que está dentro de la empresa, sino la sociedad. El liderazgo en esta cuarta revolución industrial tiene que orientarse necesariamente, y no como un eslogan como responsabilidad social empresarial, sino a devolver a la sociedad parte de el esfuerzo. Que no sea solo llenarte los bolsillos, sino también devolver a la sociedad. Y en tercer lugar, democratizar las organizaciones. De nada sirve que hables, por ejemplo, Departamento de Recursos Humanos se ha cambiado por Talento Humano. ¿Sí? Ok, muy bonito. Nombre, claro. Muy bonito, pero, ok, reclutar talentos realmente es importante. Pero a esa gente que reclutas, ¿les pagas por horas de trabajo o por su talento? Entonces no es tan honesto como se quiere decir. El empoderamiento, el volcar la pirámide y poner arriba a la primera línea con relación al cliente y demás, eso que no se quede en el tintero, que no sea simplemente demagogia. El cambio de estructuras tiene que empezar por la cabeza. Y los cambios son más eficientes cuando vienen en cascada. Así es. Aplanar esas organizaciones. Claro. Mientras Hacerlas que más. Claro. Japón, Estados Unidos, grandes organizaciones tienen 4 niveles. En América Latina tenemos 16 niveles jerárquicos. O sea, el portero ya no es portero, es inspector general de entradas y salidas, ¿no? Claro, claro, así es. No, y cada vez la tendencia es a ser más horizontal todavía, ¿no es cierto? Y Esas son democratizar, claro, democratizar el trabajo, que la gente en estas metodologías ágiles, el Scrum, por ejemplo, son grupos autoadministrados que generan cambios y no responden a la gerencia. Y si vas a ponerle una estructura vertical tradicional, no funciona. claro, ¿Sí? claro. Se autoadministran y generan productos. Ya verán cómo se ponen de acuerdo, horarios de trabajo, funciones, pero resultados. Así es, así es. José, de todas las organizaciones donde has trabajado, ¿qué tarea destacable hiciste de la cual te sientes bastante satisfecho y orgulloso? De la cantidad de amigos que he hecho a lo largo de mi vida, como vos. Gracias, José. O sea, Gracias. realmente me encuentro con gente, ¡ay, licenciado! ¡Ah, sí, mi jefe! Que esto, que lo otro. Además, a ver, sobre todo a la gente joven, los primeros jefes nos marcan un estilo de liderazgo, un estilo de gestión. Entonces, a mí siempre me ha gustado ese tipo de cosas. Yo recuerdo muy bien a algunos de mis primeros jefes, gracias a Dios que los tuve, ¿sí? Por decirte, algo así como yo llegaba a mi trabajo y en el escritorio, puntual, 8:30, y parece que ya había llegado temprano mi jefe, 5 minutos antes, y encontraba un folleto sobre mi escritorio de una organización similar a la nuestra, con un post-it autoadhesivo, con una notita que decía que bien trabaja la competencia, ¿no? ¿Ah? De forma de motivar, de pinchar para ver cómo reacciona. Buenas formas de motivación, ¿no? Y ese tipo de cosas. Por eso digo, he trabajado en muchos lugares, mi empresa ya la tengo desde el 2001,
Ya no tengo jefes. Van a ser 20 años ya. Qué bueno. Pero sí, agradezco a mis jefes, a mis primeros jefes, y el hecho de haber cultivado amistades. Eso creo que no tiene precio. Claro, qué bueno, José. Tú has trabajado en varias organizaciones, José, en muchas de ellas, en todas, te has destacado. Pero siempre tenemos un gran aprecio, un cariño especial a alguna en particular. ¿Cuál es la institución a la que le guardas más, más aprecio, José? No, creo que a todas, a todas. Sin embargo, la letra con sangre entra, decían nuestros abuelos, ¿no? Claro. Y una de las barreras de salida de un sector económico es cuando no puede, hay barreras hasta psicológicas, y a mí me pasó. La empresa a la que le guardo más cariño es la primera empresa que abrí. A los 6 meses de haberla abierto me la robaron y no tenía seguro. He pagado 4 años, un montón de plata, pero no la quería cerrar hasta que basta, suficiente, no más. Hay que Wow. desapegarse de una serie de cosas. Nuestro paso por esta vida es tan corta y hay que viajar ligero de equipaje. Así es, así es. Tu carácter inquieto, emprendedor, te ha llevado a crear varios emprendimientos. El último de ellos es Kuhn Consulting Group. Sí, señor. ¿A qué se dedica tu consultora? Coméntanos un poco, por favor. Bueno, básicamente capacitación. Hemos hecho varias consultorías multidisciplinarias. Por ejemplo, hemos hecho para la Alcaldía de La Paz, hemos generado 16 circuitos turísticos para las subalcaldías de Somo y Jampaturi, que bueno, ahí están, muy lindo, 16 personas trabajamos en ello, especialistas en turismo, administración de empresas, antropólogos, que para la administración comunitaria de los circuitos turísticos y de las instalaciones que se proyectaron y demás. Ese tipo de consultorías he hecho varias, multidisciplinarias, ¿no? Con grandes colaboradores. Y básicamente capacitación, pero a ver, los últimos años, el fuerte de los contratos, más del 60% de los contratos de capacitación que tenía, era para enseñar a ejecutivos a trabajar en equipo, a través de dinámicas de grupo, que le llaman talleres de cuerdas, que los aprendí en el INCAE, en Costa Rica. Y bueno, hasta hace, van a ser 2 años, ¿no? Que ya no hago eso porque obviamente no puedo hacer dinámicas de grupo, no hay contacto físico, Claro. es imposible hacerlo. Entonces, la capacitación ahora, ya que es virtual la mayoría, igual mis clases en la universidad y demás, tengo la representación de 2 empresas muy, muy buenas de capacitación. Una tiene su sede en el Ecuador, se llama Sinergia, y son especialistas en herramientas y metodología ágil, precisamente, de lo que te estaba hablando. ¿Sí? Ellos están en 7 países en América Latina y sus facilitadores son lo mejorcito de varios de estos países. Bueno. Y la otra se llama Entos, su sede está en la Argentina y está en 14 países en América Latina. Ellos son básicamente especialistas en competencias blandas, ¿sí? Liderazgo, transformación, en fin, una serie de... Hace poco vimos en un banco con una psicóloga, fue genial, un programa para 300 mujeres sobre empoderamiento femenino. Muy lindo, muy lindo. Qué bueno. Pues, en una encuesta que hicieron terminando este programa, más del 70%, 72%, digo, repitan esto con los varones
de la institución. Ellos son los que más necesitan. Sí, muy bueno. Claro, ya. Antes daba yo las capacitaciones, pero ahora prefiero diversificar, contratar especialistas con estas dos empresas que me proveen. Y ahora tener facilitadores de Colombia, de Ecuador, de Panamá, de México, de Argentina, es igual que si contratara facilitadores locales. Ujú, Es una ujú. maravilla. Claro, claro. Y te cuesta igual o menos, quizá. Claro, estos talleres o capacitaciones que desarrollan ustedes, ¿en cuánto tiempo lo ejecutan? ¿Una semana? ¿Son talleres cortos? Depende mira, son más de 180 títulos diferentes, ¿sí? Mm, Pero depende de qué es lo que buscas. Por ejemplo, vamos a iniciar un proceso con una empresa bastante grande ujú, que va a durar, el programa original dura 6 meses, es de mentoring, ujú, ¿sí? Implantar dentro de la organización un sistema de mentoreo, de mentores ujú. para la inducción y perfeccionamiento de todo el personal. Pero ahora lo hemos acortado en función de una serie de temas, ¿sí? Presupuestarios, tiempos y demás, a 3 meses, porque es lo que necesitan, apoyar una parte de un programa más grande, ¿no? Entonces, Ahora, hay talleres que son de hora y media y pare de contar, no claro, más. Pero hay claro, cosas que son, por ejemplo, temas actitudinales, que no ujú, puedes cambiar eso con un taller de hora y media. claro, por Tiene que supuesto. ser algo más continuado. Todo depende. Hay de Ahora, todo. estos programas de capacitación, José, ¿están enfocados exclusivamente en empresas grandes, en instituciones grandes? No, 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 Ujú, también en empresas pequeñas. El ujú, problema es que en las organizaciones pequeñas, generalmente los ejecutivos, el dueño, no presupuesta capacitación del personal. ujú. Uno de los grandes problemas de nuestras pymes, somos un país pyme, ¿sí? Estaba escuchando una declaración de un compañero de la universidad que lo entrevistaron en televisión, en Chile, creo. El 95% de los registros en Fundempresa son empresas unipersonales, Así es. micro y pequeñas empresas, Sí. ¿no? Entonces, no presupuestan capacitación. ¿Y por qué? Por algunos conceptos arraigados que no son precisamente los más adecuados. O sea, ¿para qué voy a capacitar a mi gente? ¿Para que me haga la competencia mañana más tarde? ¿Sí? ¿O para que se lleve a mis clientes? Ah, no, no, yo me quedo, mi know-how, anda, ¿no? O sea, déjalo, qué bien que te abra la competencia al frente, qué bien. Piensa que algún día lo vas a poder subcontratar a él, si tienes más clientes, o él a ti. Maravilla. O hacer sinergia. Claro, y es por Ujú, eso que hay mucha empresa familiar, ujú, por ujú. la confianza con la familia, pero muchas veces se convierte eso en explotación familiar, ¿sí? También, En los también. sobrinos, al ahijado, esto, el otro. Claro. Estamos Tenemos que claros. cambiar el chip, José. ¿Sí? José, a ver, se dice que todas las empresas tienen una cultura organizacional. Las empresas grandes la tienen manifestada expresamente. Eh, tener la cultura empresarial puede afectarnos positiva o negativamente, depende cómo esté establecido. Para quienes no tienen clara acerca de este concepto de lo que es una cultura empresarial, dinos por favor, ¿de qué se trata? Porque tú trabajas en estos ámbitos también. Ujú. A ver, la cultura organizacional es un estilo generalizado de la gente que trabaja dentro de conceptualizar el trabajo, la vida, las cosas, son ideas comunes, ¿ok? No se crea de la noche a la mañana una cultura organizacional. Parte de la misma experiencia que se va creando entre las personas. Y es tremendamente beneficiosa cuando es positiva, obviamente. Una cultura organizacional, imagínate, de
Número uno, que no le tenga temor a la equivocación. Que los trabajadores no teman equivocarse. Y ese es un freno terrible, el temor a la equivocación. Y claro, te equivocas, sácate, ¿no? Sanción. Te va a caer un memo. O sea, como si memorándum fuera sinónimo de llamada de atención, cuando un memorándum es una comunicación interna que te puede servir para evidenciar un ascenso, una felicitación, ¿sí? No, sanción. Entonces la gente tiene miedo a equivocarse. ¿Y quién es el único que nunca se equivoca? El que nunca hace nada. Mientras menos haga, mejor. Menos riesgo de equivocar. O sea, ese tipo de conceptos, el temor a la equivocación, la realización personal en el trabajo, o sea, la satisfacción personal de hacer las cosas bien. ¿Sí? Y no me gusta esta palabra, pero es un concepto muy generalizado. Y dejar de ser simples ganapanes. O sea, ¿cuánta gente conozco que trabaja por el simple hecho de que necesito trabajar, porque necesito llevar dinero a mi casa para el alimento, esto y lo otro? Pero, o sea, no es pues el trabajo una maldición divina. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, anda. O sea, el trabajo tiene que ser parte de la realización individual como persona, el saberse creador, productivo, realizado como persona, como profesional. Eso parte también por cambio de mentalidad que necesitamos. Parte desde las cabezas, ¿no? Generar experiencias colectivas positivas, una cultura de colaboración, una cultura de superación personal y colectiva, aprender de los demás. Peter Senge, su obra La Quinta Disciplina, hace unos 15 años hizo bestseller, y fue el que habló de los grupos que avanzan juntos, aprendiendo unos de otros. Esa es una filosofía tremendamente importante, el compartir conocimientos. Yo he conocido gente, te estás yendo, pero si te ha dicho tu jefe que a la persona que te va a reemplazar le enseñes eso, le expliques cómo funciona, perdón el francés, ¿sí? Que se joda, que pague su derecho de piso. A mí me ha costado. O sea, cambiar esa mentalidad y aprender de los compañeros, aprender del que más sabe. Esos son los grupos que avanzan juntos y no guardarnos el conocimiento. Te decía, el conocimiento es lo único que crece cuando se comparte. Así es, así es. Qué importante lo que dices, José. Parte de la cultura organizacional se refleja en la displicencia, ¿no?, de la gente que atiende a quienes eventualmente vienen a darnos su dinero, ¿no?, a los clientes. Parte de la cultura organizacional también se muestra en la hora en que llegan a la oficina, a los puestos de trabajo y a la hora que se van, etcétera. Es un conjunto de cosas. Tratar con individuos es sumamente complicado y tú lo sabes muy bien, José, porque trabajas con gente. Hay un concepto también que está muy relacionado a esto, que se refiere al clima organizacional, cuando se tiene que tratar con el cliente interno. ¿Cuán difícil es cambiar la mentalidad, José, de ese tipo de personas para crear, digamos, un clima organizacional positivo, homogéneo? El clima es el día a día, ¿sí? Que a la larga te convierte en una cultura, ¿verdad? Pero se lidera con el ejemplo, insisto. Y aquí, si la gente no hace las cosas, fundamentalmente dos razones. Una, o no sabe, o dos, no quiere. Si no sabe, bueno, capacitación. ¿Sí? Si no quiere, ups. Y ahí el que está fallando no es él. Lo más probable es que seas tú como ejecutivo, como jefe. Puedes ser jefe, pero no eres líder. ¿Sí? Entonces, piensa
A ver, en el prólogo del libro de Inteligencia Emocional, que dice, la mayoría de empresas contratan ejecutivos por sus habilidades duras, conocimientos técnicos, y generalmente son despedidos por su falta de habilidades blandas. Inteligencia emocional, no saben llevársela con la gente, no saben armar equipos, no saben armar grupos. Y piensen una cosa, si alguna vez has renunciado a una empresa, el 95% o más de las veces, no renuncias a la empresa, renuncias al jefe. Porque es el jefe el que te hizo renunciar, porque no lo aguantas, porque es un imbécil, porque es un arrogante, o es así, o no de motivo, o nunca una palabra de aliento. ¿Sí? Hay sin fin de estudios que te enseñan que se atrae más con miel que con hiel. ¿Sí? Los estímulos positivos son mejores que los negativos. Hay un dicho chapaco muy simpático. Dile al sonso que es vivo, verás cómo trabaja, ¿no? Motivar a la gente, pero de una manera positiva, es fundamental. Eso te hace al clima organizacional. La gente no sonríe, la gente cree que ser jefe es andar con la cara de pota todo el día. No, no, es muy importante, ¿no? Genial, es muy importante, anda con cara fruncida, tiene muchos problemas, ¿no? No puedes, no hace falta. Eso te genera un buen clima organizacional. Que la gente tenga la libertad de venir y proponer ideas, proponer cosas. Y no, me estará valiendo. Yo hago lo estrictamente necesario y ahí se cumple la ley del menor esfuerzo. Horrible. Pero tiene que partir de arriba y hay que saber hacerlo. Hay que saber hacer, tomar acciones para que la gente dé lo mejor de sí y que no se sienta frustrado porque no tiene el reconocimiento. Eso es fundamental. El reconocimiento como motivación en los trabajadores es más importante que el mismo dinero. Y esas son un montón de encuestas que lo dicen. Y te podría poner casos, pero nos alargaríamos mucho. Claro, claro. Alguna vez oí de un administrador que decía, a veces la gente prefiere un trabajo no tanto por el cuánto le van a pagar, puede ser que prefiera por otro trabajo donde se sienta más cómodo, ¿no es cierto? Claro. Donde haya un buen ambiente, donde haya reconocimiento, donde se respire tranquilidad para hacer las cosas bien. Claro. Eso es cierto. Dependiendo obviamente del tipo de organizaciones, según el rubro al que se dediquen, hay diferentes áreas, producción, administración, ventas, etcétera. En tu opinión, José, ¿cuál es el área más propensa a requerir un proceso de mejora continua? Todos. Todas las áreas. Se hace necesario en toda la organización. En las personas, no solo en la organización. ¿Sí? Que la gente vaya mejorando un 1% cada día, ese Kaizen, ¿no? Y todas las áreas de mejora continua, en todas. No hay una sola. Es parte de una visión sistémica. Es como un motor, una empresa. Tú le puedes quitar un tornillo a un motor, no se va a romper, no va a parar, pero se va a aflojar esa parte. Y se va a ir aflojando y aflojando. A las 2 semanas se va a aflojar, se van a aflojar otros tornillos y posiblemente al mes, 2 meses, 6 meses colapse. Cada pieza es importante dentro de la organización. Y la gente tiene que tener ese concepto, esa idea de mejorar día a día las cosas que hacen. Aprovechar más tu tiempo, no solo en el trabajo, en la casa, con los hijos, en fin. Claro. José, las empresas tienen diferentes objetivos, sean estos de posicionamiento, de crecimiento, de ventas, de expansión, etcétera. En el ámbito del objetivo de ventas, ¿qué estrategias tú puedes recomendarnos para cumplir los objetivos de forma eficiente? 1 o 2 estrategias, recomiéndanos, por favor. Depende mucho el tipo de ventas que realizas, ¿sí? A ver,
Uno de los requisitos fundamentales para considerar clientes prospecto es que reúnan tres requisitos. Necesitar tu producto o servicio, tener la capacidad adquisitiva y el poder de decidir la compra. Si no tiene uno de esos tres requisitos, no sirve. Estás perdiendo el tiempo. Partiendo de esto, puedes llegar a ciertas conclusiones. Por ejemplo, la venta puerta a puerta no funciona, o las ventas en frío. Más trabajo le tienes que dedicar a investigar, encontrar esos clientes prospectos que reúnan esas características para hacer más efectiva tu publicidad, tus ventas. Igual en la publicidad, ubicar a tu prospecto y saber cómo disparar los mensajes comunicacionales, en qué sentido. ¿Sí? La publicidad masiva, como las ventas en frío, no te diré que han pasado a la historia, porque todavía hay gente que lo hace, pero no es efectivo. Es como si salieras a cazar con escopeta, ¿sí? Salen los perdigones y se abren. No, un buen cazador caza con, y ahora ya está mal visto de salir de cacería, ¿no? Pero con un rifle con mira telescópica, ¡pic! ¿Sí? 10 visitas, 9 ventas, eso es efectividad. Y no como algunos ejecutivos que decían, no, el 10%, con que hagan 10 visitas, van a hacer una venta. ¿Y el resto qué? Te está quemando al mercado. Bueno, eso es uno. Y después, considerar las ventas como una asesoría, ¿no? Hay muchos mitos sobre ventas. Uno de ellos es que tienes que ser un buen conversador. Mentira. Tienes que ser, usaremos esta palabra, no sé si existe o no, pero suena mal. Tienes que ser, en vez de un buen conversador, un buen escuchador. ¿Sí? Porque tienes que aprender a escuchar activamente al cliente y saber cuáles son sus necesidades. Todos compramos algo por una de dos razones: satisfacer una necesidad o solucionar un problema. Entonces, si sabes escuchar activamente, rápidamente vas a descubrir cuáles son esas necesidades o cuál es el problema. Y le vas a mostrar el beneficio de tu producto o servicio que cubre esa necesidad o soluciona el problema, en vez de repetir un speech como loro. Así de fácil. Es más simple, pero tenemos que acordarnos los elementos centrales y pensar siempre en los intereses del cliente antes que en el tuyo. Así vas a tener clientes para siempre, como dicen los japoneses, que es su objetivo, ¿no? Así es. José, hace rato hablábamos al principio de la conversación, hay un fenómeno bastante interesante, la irrupción de la tecnología digital en casi todos los procesos administrativos, comerciales y de marketing. ¿Cuál es tu opinión acerca de este fenómeno? Tenemos que subirnos al carro. Tenemos que subirnos al carro. No nos queda otra, ¿sí? Si no, vamos a quedarnos rezagados. Y simplificar las tareas. Es cierto, se van a perder algunos puestos de trabajo. Mucha gente le teme a eso, pero se van a abrir otros. Con la revolución industrial, con la primera revolución industrial, se opusieron. Las máquinas van a reemplazar el trabajo del hombre. Sí, pero se generaron muchas más industrias. Y no podemos seguir oponiéndonos al desarrollo por intereses mezquinos. ¿Sí? Acuérdate aquí en La Paz cómo se opusieron al teleférico. ¿Por qué? Porque les quitaba mercado. Pero, por favor, el interés de unos cuantos no puede estar en contra del interés general. Se opusieron a los pumacataris. No puede estar, ¿sí?, en función de esto. Entonces, la digitalización tiene que entrar y se van a crear otras fuentes de empleo. Necesitamos cambiar de mentalidad. Te comento esto. Mientras que en países como el nuestro, como en Bolivia, anualmente los pliegos petitorios de la Central Obrera se centran en mejorar el ingreso salarial. Y pare de contar. Quizás más vacaciones, alguna vez lo han mencionado, pero es básicamente ingreso, porcentaje de incremento, perdón,
incremento y el salario básico, punto. En países nórdicos, las organizaciones de trabajadores, cuando cierran una fábrica, lo que negocian anualmente, no cuando cierran una fábrica, estas organizaciones negocian anualmente con el gobierno, no un mayor incremento salarial, sino que cuando cierran una empresa, si bien tienen 3, 6 meses de un seguro de desempleo, que en ese tiempo los capaciten para incorporarse a nuevos sectores industriales que están emergiendo. O sea, para reinsertarnos en el mundo laboral, actualizarnos y reinsertarnos en el mundo laboral. No quiero que me pague más después. Por mi esfuerzo me pagarán más y me pagarán lo que corresponde. Pero quiero que me ayude a reinsertarme actualizándome en nuevos sectores. Claro. Tenemos necesariamente que actualizarnos. Sí, además que el avance de la ciencia y la tecnología es imparable, ¿no es cierto? Esto no lo detiene nadie. Y lo que sí, lo más inteligente en este caso es sumarse, como tú dices, ¿no? Es subirse al carro, ¿no? Y adaptarnos al cambio, ¿no? Si no, nos puede pasar lo que a Casa Cablin, ¿no es cierto? Y a muchas otras empresas, ¿no? Que han querido, no han hecho caso, digamos, ¿no? Han vivido en... No fue Cascabel, fue Kodak en general. Claro, exacto. Exacto. Y muchas otras, ¿no? Y tenemos varios ejemplos que han tronado, ¿no? Por mantenerse en su burbuja, ¿no es verdad? José, esta pregunta me gustaría de verdad que me la respondieras. Hay una generación ahora, una generación de líderes empresariales que se está yendo, por las razones que sabemos. ¿Qué lecciones buenas crees que nos han dejado y nos están dejando estos líderes? Es una pena que se vayan empresarios de alto nivel. Uh-huh. Necesitamos cambiar la mentalidad. En Bolivia, empresario, lamentablemente, es sinónimo de explotador, de sacre, cuando debería ser al contrario. Generar una imagen de, no sé si héroes, pero imágenes que imitar. Mira, yo he conocido exportadores de hace 40 años que exportaban. Uno de ellos me cuenta, ¿puedo decir una grosería? Bueno. Le decía, ¿sabes qué? En esa época donde no había carretera asfaltada, Patacamaya, hasta Arica, ¿sí? Que los camiones demoraban 3 días desde Patacamaya hasta llegar a Arica. Ese es un terreno arenoso, en época de lluvias es terrible. Entonces, y los barcos no te esperan. El barco llega el miércoles a las 4 y si no estás, no cargaste tu contenedor, chao. Decía, a veces, ¿cómo es? ¿Ha llegado? No, el barco ya está acá, no llega. Faltando media hora para que se vaya, acaba de llegar el camión. Uf. Me decía, ser exportador en este país, te digo hace 40 años, ser exportador en este país es ser o muy patriota o muy cojudo. ¿Ven? Porque era realmente una aventura, era un riesgo tremendo. Entonces, empresarios de ese nivel, hay que tomarlos como ejemplo. El gobierno no ha sido creado para ser empresario. Tenemos infinidad de ejemplos que no ha funcionado. La misma Unión Soviética, ¿sí? China es un capitalismo de Estado y son los dueños de las empresas, pero las empresas las hacen funcionar como empresas privadas. ¿Sí? Si no, no funciona. Entonces, necesitamos cambiar estructuras. En nuestro país, por ejemplo, no existe una ley antimonopólica, una ley de defensa de la competencia. Yo he conocido 4 proyectos de ley, no hay uno. Y hasta hace poco ha habido una competencia desleal, ha habido un abuso de posición dominante de mercado de algunas empresas estatales. ¿Sí? Es una competencia desleal. En el tema financiero, aeronáutico, y hay varios ejemplos. Abuso de posición dominante de mercado. Eso es un desincentivo
a la actividad privada. Y no digo que el mercado sea la panacea, de la libre oferta y demanda, pero hay que ser coherentes con esto. Yo pienso que el mercado, hasta donde sea posible, la oferta y la demanda, que te nivele precios y que se ajuste. Y el gobierno hasta donde sea necesario. Porque sí, a veces hay que frenar, por ejemplo, la formación de cárteles en empresas que controlen el mercado y abusen de esa posición dominante. Pero hay que transparentar una serie de cosas. Hay monopolios naturales, agua, luz, y otros, que no se transparenta su accionar. Deberían haber, por ejemplo, ahora, ¿a quién reclamas si tienes un problema con la energía eléctrica? Tu medidor está mal calibrado. Te lo tendría que calibrar, pues, un metro independiente. No, depende del ministerio. Te quejas a la autoridad de fiscalización. Depende del ministerio. Y la empresa depende del sector público. Entonces, tienen que haber entes independientes que regulen esos monopolios naturales, que transparenten ese accionar. Entonces, necesitamos un cambio de estructuras, un cambio de mentalidad y generar un cambio de mentalidad, ¿no? Ser empresario realmente no es fácil. Entonces hay que entenderlo de otra manera. Ser empresario es arriesgado y estás arriesgando tu plata. Así es, José. Y cuando te toca en el bolsillo, la cosa cambia. Ahí duele, José. En definitiva, hemos tenido líderes empresariales bastante notables en nuestro país. ¿Cómo ves tú el futuro de las empresas, de las organizaciones en manos de las nuevas generaciones? Uy. Son mentalidades diferentes. Yo soy característico baby boomer, ¿sí? La gente de mi edad, que llevo varios años, tú has heredado, pero ese concepto del trabajo, del esfuerzo, del esfuerzo, del logro en función de tu esfuerzo, del trabajo constante. La generación X, los millennials, ellos nacieron con la tecnología, es muy especial, hay problemas en algunas organizaciones, porque el millennial no, en 2 años quiere llegar a gerencia general, y el viernes te dice que trabaja hasta hoy porque desde el lunes quiere viajar y que no se siente realizado, y que ya mucho tiempo, 2 años trabajando en esta empresa me cansé, ¿no? Quiero viajar, quiero hacer... Bueno, son otros conceptos. No quiero casarme, 35 años, y quiero... Después pensar en tener hijos, familia, pero ahora viajar, ¿sí? La generación Z de 2000 tiene eso de los millennials y más. Ya está pensando, sí, en emprender, pero otro tipo de emprendimientos, más digitales, con menos inversión, con menos riesgo, y falta definir todavía varias cosas, ¿no? Están formándose en una estructura tradicional cuando su mente va mucho más allá. Espero ver resultados de eso. La historia, José, nos muestra que las grandes empresas no han crecido, no han llegado hasta esos niveles en pocos años, ¿no? A muchas empresas les ha costado 10, 20, 30, 40 años, ¿no? Ahora la mentalidad de los millennials, de
de la gente mucho más joven, es crear algo y que en un año o en un par de años les permita ganar millones de dólares, ¿no es cierto? Se ven motivados por las historias de un tal Mark Zuckerberg, de un Elon Musk, etcétera. Entonces, eso es lo que están queriendo. Me da la impresión que son generaciones bastante impacientes, ¿no? Del menor esfuerzo, pero de la recompensa inmediata, ¿no? Y es que es posible este tipo de cosas. No hace falta pensar en empresarios como el que acabas de mencionar. Hay empresas pequeñas. Te digo, a ver, por ejemplo, en Bogotá a un chango de 18 años se le ocurrió hacer una aplicación para, así como Airbnb, para alojamiento, para alquilar garajes. El trabajo está bien diseminado en toda la ciudad de Bogotá, entonces yo salgo de mi casa a las 8 de la mañana y llego a las 7 de la noche. Puedo alquilar mi garaje de 8:30 a 6:30. Y la gente que trabaja cerca de mi casa, ok, me lo alquila y gana por la aplicación. O sea, hay muchos ejemplos de esos en escala mucho menor. Y sí, es cierto, pero lo pueden hacer. Lo pueden hacer. En la universidad yo he visto a mis estudiantes con proyectos muy interesantes que necesitan apoyo psicológico también, es decir, tú puedes, hazlo. Y a incubadoras de empresas. No tenemos incubadoras de empresas. No tenemos capitales ángel que se le llama. Toma $5,000 para que arranques. ¿Sí? $5,000 a pagar en 5 años, cuando puedas. ¿Sí? Sí. Hay emprendimientos, hay ideas, pero nuestras estructuras no están acompañando esas nuevas generaciones. Es un poco incierto el país que están heredando. Sí, desafortunadamente, ¿no? Estamos un poco en desventaja, bastante desnivelados, ¿no? Yo hago seguimiento de lo que pasa precisamente en temas de emprendedurismo, lo que sucede en Colombia, en México, etcétera, donde ahí realmente está bastante desarrollado ese tema, ¿no? Hay, ¿cómo se llama? Instituciones que aglutinan a muchos inversores precisamente para generar venture capital, ¿no es cierto? Para apoyar a gente joven con esas ideas novedosas, ¿no? Porque de ahí salen interesantes cosas, José. Sí, definitivamente. Ajá. Hace falta más apoyo de la sociedad en esas cosas. Así es. José, pasemos a otra cosa. A lo largo de tu trayectoria laboral y profesional, seguramente has ganado muchos logros y reconocimientos. ¿Puedes mencionarnos alguno de ellos? Hace 4 años, en la Católica, me eligieron como el mejor docente de la carrera de Administración de Empresa. 4 o 5 años. O logros personales. Tengo 4 hijos. Bueno, que son mi orgullo. qué bueno. Yo creo que eso es parte de un logro personal Así muy es. importante. ¿Sí? ¿Alguno de ellos, de tus hijos, trabaja contigo? No, todos independientes. Uno trabajó un tiempo y por responsable se fue el viernes de farra, tenía que entregarme un trabajo el lunes y el sábado fue en la mañana. Yo llegué y estaba trabajando con un tufo a muerte, lo despedí. Hasta el día de hoy se acuerda. Claro. No, no he trabajado con... Bueno, ese tiempo, unos meses que trabajo conmigo. Ya. O sea, cada uno ha buscado su camino y creo que lo están encontrando, pues se sienten satisfechos de lo que están. No, seguro. Creo que Seguro. esos logros personales son más importantes Así es, así es. que cualquier reconocimiento, demás, ¿no? Ujú. Qué bueno, José. ¿Qué planes tienes con la consultora en el corto y en el mediano plazo, José? Pienso mantenerla Ujú. hasta que siga aquí en Bolivia. El rato que sienta que no doy más, me voy a otro país. Ujú. Bueno, ¿la estás pensando? Sí, la estoy pensando y seriamente, porque si no tienes las condiciones para seguir creando, seguir aportando y encuentras trabas por todos lados, Ujú.
y, y se acentúan confrontaciones donde por tener mi color de piel no me reconozcan como boliviano. Por Dios, ¿dónde estamos llegando? Entonces, aberraciones de ese tipo no las tolero, no las concibo, ¿sí? Pero voy a estar unos años, espero. Y con estas empresas pienso apoyar el desarrollo de las empresas que hay actualmente. Y si no, voy a seguir haciéndolo, no desde aquí, sino desde fuera. Total, ahora todo es, todo es digital, todo es online, está bien. Qué bueno. Desde donde estoy voy a seguir. Qué bueno, José. ¿Dónde o en qué encuentras inspiración, José? Yo siempre te veo con ideas nuevas. ¿En qué te inspiras? ¿Qué te inspira? Tantas cosas, tantas cosas. Ver la cara de un niño, ver en el Facebook que existe gente que recoge perritos en la calle, que postea fotos de niños alegres, niños generosos, niños inocentes. O sea, me inspira eso, que existe bondad en el mundo. Ese tipo de cosas creo que te mantienen con energía, con vida. Qué bueno, qué bueno. José, ¿qué lecciones te deja el año 2020, el año de la pandemia? Uno muy grande. Creo que nos ha enseñado, a mí y a muchísima gente, a darnos cuenta de lo evidente, de lo esencial, ¿eh? De dejar de ser tan superfluos en muchas cosas, ¿sí? Estoy en casa, salgo muy poco, ¿sí? No te miento, tengo un par de zapatos que son mocasines bien cómodos que están en la puerta de mi casa y los vengo usando hace año y medio. En casa estoy con chanclas, con esos Crocs, ¿sí? Salgo, me cambio de zapatos, vuelvo y los dejo en la puerta, ¿sí? Pantalones, 2, 3 que te cambias y punto, estoy hace tiempo con eso. Dejar de ser superfluo, la necesidad de ocuparte de lo que realmente importa, las relaciones con las personas, el poder. A ver, no sabes cómo extraño, por ejemplo, el ir y visitar y darle un abrazo a mi hermano. Le llevo algo, se lo dejo en la puerta, me subo al carro, ahí te dejo, gracias, chao hermano. El contacto con la gente, la necesidad de estar un poco con amigos. Tengo un grupo de amigos que nos reuníamos una vez al mes para cenar y jugar como changos, bromear, la pasábamos divino. ¿Sabes qué? Las relaciones de calidad con las personas son el elemento más importante de la felicidad de los individuos. No lo digo yo, lo dicen investigaciones muy serias. Una investigación de Harvard que tiene 74 años ya. Y eso, la relación con los amigos, con la familia, y ocuparte de las cosas esenciales, ¿sí? Pensar en lo esencial y olvidarte de las superficialidades, de apariencias. Bueno, ahorita estoy con camisa. ¿Quién te dice que estoy con pijama abajo? No estoy, pero... Claro, solo Dios sabe, José. Estoy con pantalón. La pandemia nos ha hecho valorar, entre otras cosas, el cuidado de la vida, la salud misma, José, las personas que antes las teníamos cerca, pero con las que tú mismo lo has dicho, ¿no? No frecuentábamos, ¿no? Teniéndolas cerca. Y con la pandemia, el confinamiento que ha sido atroz, nos ha hecho valorar eso, José. La bendición de saberte con salud. Así es. Mi cuñado ha fallecido por el tema. A mi suegra la hemos salvado de una depresión terrible, terrible. Más que la pandemia, el tema de la depresión ha cundido, pero es terrible.
Y no le damos pelota a esas cosas. Janine Áñez está con una crisis depresiva que te lleva a la tumba, pero así. Y no, es una enfermedad que está aquí. Así es. ¿No? Poco a poco te va llenando la angustia, la depresión y la ansiedad. Te digo, el psiquiatra nos recetó unas píldoras, fuimos a la farmacia y no había. O sea, la epidemia real era de ansiedad y depresión. ¿Cuánta gente se ha muerto por eso? Sí, sí, definitivamente. A estas alturas de la vida, José, y no te estoy diciendo que estás viejo, sé que no tengo problema. Tienes mucho para dar todavía. ¿Sientes que lo diste todo en la vida? ¿Podrías cerrar los ojos con la satisfacción del deber cumplido? Hay no sé en qué lugar puse, una frase, me decían, escribe una frase que te identifique. Yo puse, me moriré creando. O sea, uno de los diplomados que hice hace poco fue uno sobre neuroeducación. Aprendí bastante sobre neurociencia. Y si le das el ejercicio a tu cerebro, a tu mente, pues ser 100% lúcido pasados los 120 años. El cuerpo se te desgasta mucho más rápido, pero tus redes neuronales pueden seguir funcionando como si tuvieras 35 años. Es cuestión de darle ejercicio y darle trabajo, ¿no? Entonces, creo que tengo para rato. Ah, seguro. Le doy ejercicio y ese es un buen. No, seguro que sí, José. José, quiero respetar tu tiempo. Tengo algunas preguntitas más, José. ¿Hay algún empresario, emprendedor, algún personaje al que admires más, sea que sea boliviano o extranjero, vivo o muerto? Sí, ¿no? Cuando trabajé en Ametex, yo busqué trabajar ahí porque quería trabajar con Marcos Ibercler, porque lo considero un excelente empresario. Cuando trabajaba con él, dije, ¿cómo quisiera tener 10 empresarios como este en Bolivia? Por Dios, una empresa de 3.500 trabajadores directos y 1.500 subcontratados. O sea, qué bien. Esos empresarios necesitamos, con visión, con esfuerzo. No sé cómo le estará yendo en otro país donde se fue. Empresarios así son los que necesitamos, con visión de futuro. Alguna vez he leído, y posiblemente tú también en algún lado, dice, yo hago empresas sin importar el gobierno de turno, no dependo del gobierno para lograr mis objetivos. ¿Las empresas son inmunes a las acciones del gobierno de turno, José? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Tú necesitas estabilidad para proyectar tus negocios, para invertir. Necesitas estabilidad económica, financiera, estabilidad del tipo de cambio, ¿sí? Pero no anclado como está ahora. Quizás una devaluación muy pequeña, progresiva, poquito a poco, que fomente la exportación. ¿No? Con el anclaje, lo que hemos favorecido es la importación. Todos los países vecinos han devaluado su moneda. Nosotros no estamos a la par. Es por eso que el tomate que venía del Perú de contrabando estaba a 5 pesos la libra, o el kilo, no me acuerdo, hace rato que no voy, pero ahora está 12, porque el nuestro está más caro. No estamos a la par. Tú para jugar un partido de fútbol necesitas reglas claras, saber qué es un penal y qué no. Si no, a ti te van a cobrar penales cada que quieras y al equipo contrario no. Necesitas reglas claras, permanentes, transparencia, seguridad jurídica, ¿sí? Fundamental, y estabilidad. No necesitas. En 1965, no me acuerdo el nombre del secretario general de la CEPAL, desarrollaron esa segunda
la segunda mitad de la década del 60, la teoría de la industrialización por sustitución de importaciones. Industrialicemos el país en vez de importar. A mediados de los 70 se dieron cuenta que eso no funcionaba, que era mejor ser especialistas en determinados sectores económicos industriales, generar ventajas comparativas y ampliar mercados combinando, ok, yo te vendo esto y te compro esto otro. Palenque, Carlos Palenque, que en paz descanse, descubrió esta teoría y la llamó endogenismo. Desarrollarnos hacia adentro. Los iluminados que tenemos en algunos han redescubierto la teoría. Vamos a industrializarnos. Hazme el favor, o sea, basta de refritos, como dicen los periodistas en noticias, refrescas pasadas. No inventemos la pólvora, desarrollemos algo propio, que realmente sea sostenible. Nos hemos convertido en un país exportador de materia prima. Hasta hace 15 años, el 75% de nuestras exportaciones eran materias primas y el 25% era manufactura. Hoy es el 80% y 20% de manufactura. Y dentro de esa manufactura está el aceite de soya, que también es muy poco. O sea, la manufactura como tal cada vez está achicando. Estamos exportando riquezas naturales en vez de exportar valor agregado que genera desarrollo y efectos multiplicadores más grandes. El petróleo y la minería son industrias que requieren poca mano de obra en comparación con las grandes poblaciones. También la industria no. La industria manufacturera genera mucha mano de obra y un efecto multiplicador mucho más grande, más sostenible en el tiempo. Claro, claro. Definitivamente es el Estado quien define las reglas del juego, crea políticas que en algunos casos pueden ser favorables o desfavorables, ¿no? No nos olvidemos, por ejemplo, de los textileros que han perdido importantes mercados, ¿no es cierto? Así es, pero no confundamos Estado con gobierno. Perdón, El perdón. Estado Claro. somos todos. Así es, así es. El gobierno, se han confundido los términos. El Estado somos todos. Así es. Las instituciones como el idioma, la cultura, el pueblo, el territorio, todo eso es Estado. O sea, el gobierno, los gobiernos, los últimos gobiernos, han confundido esto y no hemos asumido políticas de Estado. Nos faltan objetivos nacionales, no tenemos. Y lo único que hace a un grupo humano convertirse en una nación es el hecho de tener objetivos comunes. No los tenemos. No tenemos objetivos de Estado. El mar, esa es una cantaleta, un estribillo demagógico que vienen metiéndonos desde hace décadas. Pero ¿y qué hacemos por eso? En mi opinión personal, debíamos haberles exportado gas a Chile y que la primera región de Chile dependa de nosotros, de nuestro gas. Tendríamos la sartén por el mango y mucha más capacidad negociadora. ¿Sí? Ahora igual, Chile se beneficia con nuestro gas, pero se lo compra la Argentina, da la vuelta. Claro. Entonces, Ojalá cambien las cosas, José, para el bien de nuestro país y de las futuras generaciones, ¿no? Ojalá. José, ¿cuál es el mejor consejo que alguien te dio en la vida? Estudia. El estudio es una inversión. Ahora, querido José, ¿cuál es el mejor consejo que tú les darías a quienes están iniciando una empresa o a quienes quieran emprender? Que estudien, lo mismo. O sea, mira, en el Internet encuentras todo. Y si quieres emprender, pues aplica metodologías nuevas. Esto de experiencia cliente, el Customer Journey, ¿sí? ¿A qué se refiere el Design Thinking? Empatiza con el cliente de cuáles son sus necesidades,
analiza, desarrolla un prototipo, testéalo y corrige. Y equivócate lo más rápido posible y con el menor costo posible. Y saca un producto realmente eficiente. Excelente. Ya. Y eso lo encuentra, está en el internet, está en el YouTube. Estudia. ¿Sí? Estudia la forma de aprovechar eso, esas metodologías para emprender. Excelente, excelente. Querido José, te agradezco muchísimo por compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia. Nos has regalado de verdad excelentes lecciones. José, las personas que están interesadas en tus servicios, ¿cómo te contactan? ¿Dónde te encuentran? Mi WhatsApp, ¿qué hago? Te pongo... Lo podemos colocar, si me das autorización, lo podemos poner al pie de la imagen. Por favor, mi WhatsApp y mi correo electrónico. Ok, muchísimas gracias. Te deseamos solamente lo mejor, querido José, en tus negocios, en tus actividades familiares también. ¿Algo más que quieras adicionar, José? Siembra, siembra, da de ti, ¿sí? Aunque no veas los frutos, después se verán. Ok, muchísimas gracias. Gracias, José. Fue un placer, Ramiro, gracias a ti. Gracias, gracias. A ti, estimado amigo, amiga, que nos has seguido durante toda esta entrevista, también te doy gracias. Y si quieres enterarte de otras nuevas citas también, te sugiero que te suscribas a nuestro canal de YouTube y le des like a nuestras redes sociales. Hasta la próxima.